En Mateo 7:14, Cristo dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Ahora, muchos hallan la puerta, pero pocos hallan el camino correcto. Y tú dirás, hermano, pero si Cristo representa la puerta angosta, ¿qué representa el camino angosto? El camino angosto es muy importante y debemos enfatizarlo mucho porque es necesario que caminemos por él para llegar a la vida eterna. Para eso voy a citar Mateo 22:16 para entender un poquito qué significa el camino. Y noten lo que dice la Escritura. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas, quiero que noten esto, con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Si usted nota, Cristo enseñaba con verdad el camino de Dios. O sea que el camino representa su enseñanza, su doctrina. Él es la puerta y su doctrina representa el camino. Y tú dirás, hermano, ¿y qué significa eso que la doctrina representa el camino y la puerta representa a Jesús? Muchos de nosotros decimos haber entrado por la puerta. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿has aceptado a Jesús en tu vida? Tú dirás, claro que sí. ¿Te bautizaste, verdad que sí? ¿Cumpliendo el mandato del Señor? Sí, lo hice, hermano Oliver. Excelente, muy bien. Ahora, ¿entendiste la doctrina de Cristo? ¿Entendiste todas las enseñanzas que Él tiene en su palabra? Quizá tú me digas, claro que las entendí, por eso me bauticé. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Y vives lo que Jesús te ha enseñado? ¿Practicas su doctrina? ¿Crees en los profetas y vives lo que los profetas enseñan? ¿Saben por qué lo digo? Porque muchos entran por la puerta estrecha y comienzan a caminar por el camino angosto, que es guardar la palabra de Dios, aceptar las enseñanzas, hacer un cambio de vida por el poder del Espíritu Santo. Ya como diferente, ya vivo diferente, me he visto diferente, canto diferente. ¿Por qué? Porque he entendido la palabra de Dios. Pero cuando voy subiendo por el camino que es pedregoso, que a los lados tiene peligro y es angosto, comienzo a mirar al lado y digo, oye, pero ahí hay un camino mucho más ancho, hay mucha gente que camina en él y yo creo que es hasta más fácil y yo me voy a lanzar mejor para ese camino. Mis hermanos, y entonces tenemos cristianos que dicen creer en Jesús, pero que no han sido transformados. Llevan una vida como la llevaban antes, escuchan la música de antes, se visten como antes, comen como antes. O sea, simplemente para ellos el evangelio es aceptar a Jesús, entrar por la puerta. Eso es bien delicado, es muy delicado, porque ahora tú entenderás por qué Cristo en Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En pocas palabras, Cristo dice, Padre, estos entraron por la puerta angosta y andan por el camino angosto, por lo tanto, guárdalos del mal. No son del mundo, pero deben estar en el mundo para ser luz de este mundo. Yo creo que hasta aquí estamos bastante claros. Dos grupos, extremos ambos. Por otro lado, Cristo ahora habla de la puerta angosta, la puerta ancha, el camino angosto, el camino ancho. Uno lleva a vida eterna, otro lleva a perdición eterna. Tenemos a Jesús como el líder de un lado y tenemos al enemigo de Dios contra el líder de otro lado. Pero ahora la cosa se complica, porque el sermón lo están escuchando aquellos que debían enseñar el camino correcto y vivirlo. Y ahí estaba un problema serio, porque el camino se estaba perdiendo de vista. La gente ya no sabía en qué o en quién creer. Y aquí es donde Cristo ahora habla de los falsos maestros o profetas. Noten que es un solo sermón. Es un solo sermón. Cristo primero habló de las puertas, habló del camino y ahora va a hablar de aquellos que enseñan en su tiempo la palabra de Dios. Y dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Oye, eso es bien delicado. Imagínate que tú tienes una manada de ovejas y entra una oveja que es un poco rara, pero está vestida de oveja, pero en realidad esconde su verdadera apariencia, que es un lobo. Pero lo increíble es que esta oveja, vestida de oveja, pero en realidad es un lobo, no es alguien cualquiera, sino es alguien con mucha influencia. Es delicado, ¿verdad? Porque puede llevar las ovejas a un lugar donde luego los lobos la arrasen. Eso es lo que está presentando Jesús. No creas que cuando habla de falsos profetas es que se va a levantar a alguien profetizando lo que ocurría en el futuro. El profeta también apuntaba hacia el pecado del pueblo. En realidad era su característica más importante, llamar al pueblo al arrepentimiento. Como ejemplo tenemos a Juan y muchos profetas en la Escritura que llamaban al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Ahora, Cristo dice que entrarán encubiertamente gente que quizá estará enseñando el camino incorrecto, vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos. Y luego añade en el 16, ¿cómo detectar a esta gente? Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cristo apela al fruto. Y usted dirá, hermano, ¿y qué es el fruto? ¿Cuántas almas ha ganado? ¿Cuántas personas llegan por su influencia? No necesariamente. Esos son partes de los frutos, pero no necesariamente. También el fruto es cómo vive el evangelio. Porque no basta con creer, los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo vive el evangelio? ¿En realidad aceptó esa persona a Jesús? Sí, sí la aceptó, entró por la puerta. Pero en realidad anda por el camino angosto. Ha hecho un cambio en su alimentación, en su forma de vivir, en la música que escucha, en la forma en que se viste, en su forma de hablar, en su forma de tratar a su prójimo. No, o sigue siendo el mismo. Eso es lo que está apelando a Jesús. Nadie puede venir a decir que ha hecho un cambio y seguir siendo el mismo. Y luego sigue diciendo Mateo 7, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es sencilla la lógica que aplica Cristo. No puedes esperar, no, pero hermano Oliver, él aparenta ser una buena persona. Cuidado, mis hermanos, porque cuando alguien cree en la palabra de Dios, también debe vivir la palabra de Dios. Eso es algo clave y básico. Ahora, el comentario bíblico adventista en Mateo capítulo 7, hablando sobre esto, dice con claridad qué representan los falsos profetas. Leamos. Falsos profetas son los que pretenden que los hombres pueden entrar por la puerta ancha y el camino espacioso y podrán llegar de todos modos al destino de la puerta angosta y el camino estrecho. Estos son los ladrones, cuyo único propósito es robar, matar y destruir. Noten las mismas características del líder de este proceso, que es el diablo. Estos dicen, mira, tú puedes escuchar la música del mundo, tú puedes vestirte como la gente del mundo, tú puedes andar y hacer e imitar, pero no te preocupes, igual tú vas a llegar a la vida eterna. Oye, eso es bien duro, porque parece ser un mensaje familiar de antemano. Hoy día cualquiera que predique el evangelio y que llama al arrepentimiento, hoy día lo miran un poco extraño. O cualquier persona que quizá vive una vida consagrada, una vida diferente, también lo miran un poco extraño. Esto es algo interesante, mis hermanos. Ahora, en Mateo 7, 19 al 20, Cristo presenta cuál es el final de este tipo de maestros. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto quiere decir, y tiene que ver con todos nosotros, cualquiera que diga conocer a Jesús, que diga que entró por la puerta angosta, pero que en realidad no está viviendo el evangelio como debe ser con el poder del Espíritu Santo, miente.